Invitamos a Diana Rodríguez, representante del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Honorables magistradas y magistrados, representantes del Gobierno, la Academia y la sociedad civil. Agradezco su invitación a participar en esta importante audiencia. Siguiente, por favor. Consideramos que el problema jurídico al que se enfrenta esta honorable Corte y que resume los puntos abordados en el auto y en el debate del día de hoy es el siguiente. Es constitucional permitir la continuación de actividades agropecuarias de bajo impacto en zonas de páramo a la luz, por un lado, de los deberes estatales de protección de ecosistemas estratégicos y, por el otro, la protección constitucional a las actividades de producción de alimentos, los trabajadores agrarios, la diversidad cultural y el principio de dignidad humana. En los siguientes 10 minutos argumentaré que sí es constitucional, pues permite conciliar dos intereses prioritarios, que son la conservación de ecosistemas estratégicos y la protección de proyectos de vida de las comunidades vulnerables, como lo son las comunidades indígenas y campesinas, siempre y cuando se cumplan unas condiciones, como son la transición participativa enfocada en restauración y rehabilitación, las cuales desarrollaré a lo largo de la exposición. Sin embargo, antes de adentrarme en el análisis constitucional, me gustaría que la sala tuviera una idea del contexto sobre el cual se está hablando con el fin de ubicar el problema jurídico al que se enfrenta esta honorable Corte. Como lo expuso el Instituto Humboldt en su intervención de esta mañana, la situación de los páramos del país es heterogénea. Sin embargo, y como se puede ver en esta gráfica proveniente de la investigación de Sarmiento y compañía y también parecidísima a lo presentado por el Humboldt esta mañana, esta gráfica ilustra las hectáreas de páramo que han sido reemplazadas por otro tipo de coberturas. Y en esta gráfica vemos dos cosas que son muy claras. Por un lado, que cerca del 85% de los páramos se encuentra en su estado natural, es decir, con poco nivel de transformación. Eso corresponde a las barras azules. Por el otro lado, el restante 15%, que está en la parte amarilla, son zonas ya intervenidas, que presentan una transformación, en algunos casos preocupante, pues en efecto se están realizando todo tipo de actividades económicas. Es en este 15% sobre el que nos debemos concentrar y es ahí donde se debe analizar la aplicación de la norma demandada. Ahora paso a desarrollar estas ideas. Siguiente. Entonces, concentrémonos en ese 85% o en las áreas sin transformación. Esas hectáreas están protegidas principalmente por dos razones. Por un lado, porque 40% ha sido protegida mediante la declaratoria de área protegida. Y por otro, porque se encuentra aislada o por distancia física o por una decisión social de la gente que los habita. Lo que precisamente demuestra que no es que en estas zonas no haya o deba haber presencia de comunidades, eso es perfectamente legítimo, sino que las actividades que se han hecho no han transformado esa cobertura natural. Entonces, en virtud del deber constitucional de protección especial de ecosistemas estratégicos, en las áreas que no han sido transformadas, es decir, en ese 85%, se debe continuar aplicando la regla general de prohibición de cualquier actividad. Dicha prohibición se basa en el artículo 5 de la Ley de Páramos y en la jurisprudencia de esta Corte, que ha reconocido que los páramos tienen un déficit de protección que exige un especial tratamiento constitucional. En otras palabras, en este 85%, el problema jurídico al que nos enfrentamos hoy no aplica, pues la norma demandada está prevista para áreas que ya han sido transformadas y en las cuales hay una población que depende de esas actividades. Siguiente. Ahora concentrémonos en el restante 15%. En esas cerca de 450.000 hectáreas, los páramos ya están intervenidos y presentan transformaciones considerables. Es entonces en este 15% donde se ubica el problema jurídico. En otras palabras, es ahí donde nos encontramos entre dos visiones aparentemente contrarias.
o proteger los ecosistemas de páramo prohibiendo cualquier actividad humana que pueda ponerlos en riesgo o profundizar su riesgo, o permitir actividades agropecuarias de bajo impacto con el fin de proteger los derechos de las comunidades campesinas e indígenas que ahí habitan. Sin embargo, resolver este problema jurídico que aflora en estas áreas transformadas no debe entenderse como una disyuntiva entre dos valores constitucionales. El asunto constitucional al que nos enfrentamos en esta audiencia precisamente nos ofrece una oportunidad para superar esta aparente tensión. Y esto además es lo que permite hacer la norma demandada. Precisamente, esta norma permite hacer, por un lado, restauración activa para recuperar las funciones de páramo que no deben tener actividades, o sea, esas zonas donde no debe haber actividades, y también nos permite hacer rehabilitación para generar prácticas agropecuarias de bajo impacto, que exigen la intervención activa de las personas. Me explico. Siguiente. Entonces, ¿qué nos permite hacer este artículo 10? En las zonas de páramo que no permiten usos productivos, por ejemplo, los nacimientos de agua, no se puede seguir haciendo actividades agropecuarias de ningún tipo. Es decir, ni las de alto impacto que hoy se hacen, ni las de eventuales de bajo impacto que la norma permitiría. En dichas zonas debemos hacer una restauración activa para recuperar las funciones ecosistémicas del páramo y llevar el páramo a condiciones similares al inicial. Es decir, nos permite hacer una restauración con miras a la preservación. Esto implica hacer una sustitución gradual de las actividades y eso justamente es lo que permite la norma. Lo segundo que debemos hacer es rehabilitar las áreas que sí permiten un uso productivo, pero que hoy tienen principalmente actividades de alto impacto, con el objetivo de generar prácticas agropecuarias de bajo impacto y sostenibles tanto ambiental como socialmente. Para ello es necesario hacer una reconversión de las actividades para que se vuelvan de bajo impacto, y eso es lo que también permite hacer esta norma. En otras palabras, la norma demandada lo que nos permite es hacer la transición para que pueda haber una restauración y una rehabilitación según el caso. Para ambos procesos se necesita gente con conocimiento y arraigo con el ecosistema, gente que pueda tener una gobernanza eficaz que favorezca la restauración y la conservación del páramo. Es decir, salir de la falsa idea de que para conservar se necesita siempre sacar a la gente y a las actividades productivas. En síntesis, al permitir actividades de bajo impacto, como lo permite la norma, no solo se está tratando de proteger los derechos de las comunidades que habitan, sino que también se está protegiendo el páramo y cumpliendo con el deber constitucional de protección de ecosistemas del artículo 79. Siguiente. No obstante lo anterior, para que la medida del artículo 10 logre la restauración activa y la rehabilitación del área transformada de los páramos, se necesita garantizar ciertas condiciones. Primero, una articulación intersectorial entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente. Segundo, una transición basada en acuerdos sociales, en donde se garantice la participación de las comunidades vulnerables. Y tercero, unos plazos definidos para dicha transición. Siguiente. Entonces, ya para concluir, volvamos al problema jurídico. Y la respuesta es que el artículo 10 demandado es exequible en el entendido que, primero, se aplique solo a las zonas que ya han sido transformadas. Segundo, se garantice la transición hacia las actividades de restauración activa y rehabilitación para el uso sostenible. Y tercero, se apliquen las condiciones de articulación intersectorial, transición participativa y temporalidad que mencioné anteriormente. Estos lineamientos y condiciones son fundamentales, pues de lo contrario corremos el riesgo de que la aplicación de una norma que parece constitucional se torne inconstitucional por una afectación grave al ecosistema. Muchas gracias.